Se está a la espera del ingreso de Osvaldo Duber Plasencia Contreras, quien informará su participación como director ejecutivo del proyecto especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, correspondiente a la obra en mención. Veamos entonces la reanudación de esta sesión. Puedan culminar con satisfacción toda la investigación que están desarrollando. Y aquí dispuesto a colaborar en lo que ustedes crean conveniente. Básicamente eso. El señor Osvaldo Duber Plasencia Contreras se encuentra acompañado de su abogado, el señor Aurelio Pastor Valdivieso, con registro del Colegio de Abogados de Lima 18791. Ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que estimen pertinente participar. Congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Hacerle algunas consultas al señor Osvaldo Plasencia. Creo es importante que nos pueda señalar quién lo propuso, ¿no?, para que él pueda tener este cargo de confianza de director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, entendiendo que esto es un cargo netamente de confianza. Entonces, es importante saber con qué aval o cómo fue la designación para que usted pueda estar al frente de esta institución. Quien me designó fue el ministro Enrique Cornejo. Congresista Beteta. Al señor ministro en ese entonces, Cornejo, ¿le unía algún vínculo de amistad profesional? ¿Habrían trabajado anteriormente en alguna institución? ¿O cómo así llega la propuesta para que usted esté al frente de esta Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico? Con el ministro Cornejo no me unía ninguna vinculación amical ni de ningún tipo. Estrictamente profesional, y mi relación fue básicamente con él a partir del momento en el cual yo me hice cargo inicialmente de la asesoría de su gabinete de asesores, y posteriormente cuando se culminó la transferencia del Metro de Lima, de la Municipalidad de Lima hacia Transportes, me encargó la Dirección Ejecutiva de Provías Nacionales, perdón, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Gracias, Presidenta. Sí, teniendo, valga la redundancia, siendo un cargo netamente de confianza, usted señala que el señor Cornejo lo habría propuesto porque ya tenía usted de alguna manera una relación profesional porque estaba como jefe de gabinete de lo que usted señala del Ministerio. ¿Es así o le he entendido diferente? Por su intermedio, Presidenta, no era jefe de gabinete de asesores, era un asesor más en el plantel de asesores del ministro Cornejo. Sí, congresista Beteta. Una vez designado como director de esta Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿con quiénes tuvo una reunión? Porque entendemos que esta obra fue una decisión política del expresidente García, que quería que los peruanos puedan tener este servicio. Sin embargo, siendo un tema prioritario dentro de esta gestión y habiendo ya haberlo designado a su persona, ¿usted con quiénes tuvo una primera reunión y cuáles habrían sido las indicaciones, o fue solo con el ministro de Transporte que habrían tenido una reunión para darles algunas pautas de cómo podrían tener este trabajo en coordinación, con quién se reunía, con quiénes hacían las coordinaciones previas a tomar alguna decisión en esta institución? Las coordinaciones que teníamos que hacer las realizábamos básicamente con el ministro Cornejo. Yo me trasladé a Villa El Salvador porque el local institucional de ATE estaba en Villa El Salvador y me fui para allá. Y básicamente mis reuniones eran con los trabajadores para conocer, digamos, en detalle las características técnicas de la obra en general, pues, ¿no? Porque hay que reconocer de que definitivamente en el Perú jamás se hizo una obra del metro, y
y eran muy pocos los profesionales en general que sabían de estas características. Lo que yo básicamente era, y creo que algunos congresistas me conocían acá en general, porque muchas veces venía al Congreso a conversar con ustedes, era mi experiencia profesional en el tema de carreteras, básicamente, ¿no? Y en el tema de obras civiles principalmente. Y el conocimiento que requería yo adquirir un poco también el tema electromecánico, porque gran parte del componente de la obra básicamente es electromecánica. La parte civil es un componente de apoyo a la parte electromecánica, pero el gran conocimiento, porque todo eso se mueve a través de un tema electromecánico, y eso es un tema que yo desconocía, por eso es que me involucré más con los profesionales de ATE para poder conocer en detalle esas características, ¿no? Principalmente eso. Congresista Beteta. ¿Usted qué grado de amistad profesional o laboral tenía con el señor Jorge Menacho? ¿Conoce en qué circunstancias? De la misma manera con Jorge Cuba Hidalgo, y si nos pueda señalar bajo qué circunstancias llega a conocerlo, o ya en algunas otras instituciones anteriores, sea privada o pública, habrían trabajado, y si tenía alguna amistad con el exmandatario Alan García. Perdón, disculpe, congresista. Al señor Jorge Menacho lo conocí a raíz de mi entrada al Ministerio de Transportes. Ya. En el año, habrá sido 2008 aproximadamente, ¿no? Porque entré como asesor inicialmente, como le comenté. Al señor Jorge Cuba también lo conocí en esa oportunidad, porque él también formaba parte del gabinete de asesores en esa época, del ministro Cornejo, y posteriormente pasó a ser viceministro de Comunicaciones. Con el doctor Alan García no me une ninguna amistad. Con el doctor Alan García yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui destacado por el MTC a Palacio de Gobierno para cumplir labores de asesoría, básicamente en temas de infraestructura vial. Congresista Beteta. Sí. Siendo ya designado como director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿usted ha viajado en alguna oportunidad al Brasil? Y si fuese así, ¿con quiénes? Y con quiénes me refiero de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, si fue con algún ministro, viceministro, qué funcionarios y con quiénes se habría reunido en el Brasil y por qué. ¿Fue invitados por alguna empresa brasileña, el gobierno brasileño, o fue, digamos, un viaje que correspondía, que podría usted realizar? ¿Eso nos podría explicar quizás sobre ese viaje? Ya, presidente, a través suyo. Y he realizado solamente un viaje al Brasil en esa oportunidad. Ha sido pagado por mí, inclusive creo que ha sido un canje de millas para poder viajar. Y la finalidad básicamente fue conocer los sistemas de transporte masivos tipo metro, tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro. Es un viaje básicamente de conocimiento a nivel de usuario de esas características de infraestructuras. Yo les comento solo, he viajado solo, no he viajado con nadie en absoluto. En general, tengo por costumbre, para poder conocer, digamos, las características de los servicios que los servicios dan a los usuarios, yo generalmente hago un uso en general de todo tipo de infraestructuras. Por ejemplo, viajo en micro, en fin, hago mis trámites como usuario y esa es una costumbre que tengo en general, ¿no? Congresista Beteta. Nos gustaría que quizás nos pueda explicar acá a la comisión cuáles eran sus funciones principalmente como director autónomo del tren eléctrico. ¿Usted en forma individual o con quienes tomaba las decisiones, como por ejemplo de no multar, de no hacer efectivo las multas, de no aplicar las sanciones que correspondían ya a un contrato propio en la cual señalaban si no cumple la empresa que ha ganado con ciertos requisitos, que una de ellas es rescindir el contrato y en otro son las multas? ¿Nos podría decir, por eso es importante para que pueda continuar con las otras interrogantes, cuál era su rol principal y con quiénes se reunía y con quiénes tomaban las decisiones? La Plasencia. Las entidades públicas en general tienen diferentes niveles de decisión, ¿no? El primer nivel de decisión en una obra es el supervisor de la obra, en general.
y es a través de sus informes que se toman diversas decisiones o se activan diferentes procedimientos. En ese canal del procedimiento yo soy básicamente el que firma y da conformidad a la decisión, pero en función a las competencias de cada uno. Del supervisor, esta información pasa al administrador de contratos, ya que corresponde, él pertenece a la gerencia de obras. Después él pasa a su gerente. El gerente toma conocimiento, digamos, el área legal para poder evaluar las condiciones legales. Toma conocimiento del área económica, en el tema de presupuesto principalmente. Desarrolla una resolución y esa resolución viene a mi oficina para poder yo firmarla. Yo no puedo tomar una decisión solo, porque no me corresponde, no me compete en absoluto, sino que tengo básicamente que coincidir con lo que emiten los especialistas y la supervisión correspondiente, ¿no? Si yo, digamos, tuviera la posibilidad de poder denegar un documento que me hayan emitido mi personal, tendría nuevamente que retomar el procedimiento desde la supervisión para poder rehacer digamos, el canal del procedimiento. O en todo caso tendría que poner paralelo a mi lado para poder desarrollarlo, lo cual no es posible, ¿no? Congresista Beteta. Sí. Me imagino que ha estado siguiendo la sesión de la comisión y anteriormente estuvimos con el señor Walter Arboleda, también miembro de este comité que tenían que ver con el tren eléctrico, y había una preocupación respecto al informe 73 sobre el valor referencial en mérito al informe que acabo de señalar, y lo cual genera una preocupación natural, deben de entender, en esta comisión, y justamente para eso se les invita, para que ustedes nos puedan explicar, ya que el documento puede ser muy frío, podemos tener posiciones subjetivas, pero qué mejor que ustedes podrían explicarnos. ¿Cuál fue su participación? ¿Usted estuvo en este tema del informe? ¿Se les hizo la consulta? ¿Usted desconoce de este informe o fue competencia de otras personas? ¿Nos puede explicar a la comisión respecto a este incremento que aparentemente quedan en el aire, no sin sustento, más de 67 millones? Presidenta, por 1,5. Bueno, en esa oportunidad yo no tenía, digamos, competencia en ese trámite, pero si es posible, me voy a enterar del asunto bien y voy a venir nuevamente a explicarles el tema para poder dilucidarlo, o en todo caso enviar un documento si ustedes lo creen conveniente. Pero no he estado yo en esa oportunidad. Pero sin embargo sí debo aclararles. Sí, señor Plasencia, por favor, para que precise, ¿qué significa no estaba yo en esa oportunidad? ¿Significa que usted no era el director en el momento en el cual se emitió este informe? O explíquenos, por favor, qué significa no estuve yo en esa oportunidad. Sí, o sea, yo no ocupaba el cargo todavía. Yo estaba como asesor del ministro Cornejo y estaba básicamente a cargo de la transferencia del municipio de Lima hacia el Ministerio de Transportes de la ATE. Ese era mi encargo. Posteriormente ya me he hecho cargo de la dirección ejecutiva y he tomado posesión de la obra, digamos así, en el momento en el cual se firma el contrato de obra con el contratista, ¿no? Precise cuál era la relación que tenía usted con la autoridad autónoma en el momento en el que se suscribe el informe 073. Básicamente de coordinación para efectos de poder transferir ATE al seno del Ministerio de Transportes. Esa era mi función, principalmente. Continúe, por favor, le estaba respondiendo a la congresista Beteta. Ok. Bien, entonces como parte de esta respuesta, gracias Presidenta. En ese momento, digamos, para poder desarrollar el proyecto, lo que se hizo fue encargar a Provías Nacional el desarrollo de la licitación de la obra. Inclusive existía la posibilidad de que se pueda ejecutar también la obra por parte de Provías Nacional, ¿eh? Eso era un poco digamos, la mecánica inicial de este procedimiento. ¿Por qué se hizo eso? Porque evidentemente Provías Nacional era la entidad más importante en el Estado Nacional y sigue siendo todavía ahora la entidad más importante en el Estado Nacional respecto al tema de infraestructura vial en general. Creo que la entidad es la más especializada en este tipo de gestión de proyectos, ¿no? Y es por eso que el Estado decidió encargarle este proyecto a Provías Nacional. Entonces, en ese proceso de relaciones, quien suministraba la información era básicamente ATE, a Provías Nacional. Tengo entendido, sí, de que Provías hizo un conjunto de observaciones
a los montos que había asignado ATE. Porque hay que entender una cosa. Lamentablemente, ATE era una entidad que había estado en el seno del municipio de Lima y no tenía experiencia en general en la gestión de proyectos. El trabajo que había hecho ATE en esa oportunidad era básicamente un trabajo de mantenimiento de los trenes que estaban allí. Entonces, posiblemente la experiencia, y yo lo he comprobado después, la experiencia de ATE radicaba principalmente en el conocimiento cabal de la infraestructura electromecánica que estaba en ese sector, básicamente, ¿no? Pero no tenían experiencia en el tema de gestión vial. Y esa experiencia de gestión vial la tenía Provías Nacional. Y en función a eso, en esa relación, en ese vínculo que tuvieron y esos acuerdos, posiblemente hayan desarrollado un conjunto de observaciones para poder determinar, digamos, con mayor precisión el valor referencial de la obra. Congresista Beteta, si me permite. Describa, por favor, experiencia en gestión vial para el caso estricto del funcionamiento de la línea 1 del metro. Ya que está diciendo usted que esta no la poseía la ATE, pero sí la poseía Provías. Claro. Describa usted en qué consiste esa experiencia y la relación directa con el funcionamiento del tren. Ya, Provías Nacional es una entidad de la cual yo también formé parte, ya, que se fue conformada en el año 92 y se inició con la UEP. Y luego, en el 94, se cambió el nombre a PERT, que posiblemente muchos lo conocen con ese nombre hasta el año 2002 aproximadamente. Y en el 2002, a raíz de una fusión que hubo entre PERT, que era encargado básicamente de todo lo que era rehabilitar las carreteras en el Perú, se unió con el SINMAC, que era el Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras, para poder conformar ambas, lo que es ahora Provías Nacional. Pero sin embargo, la entidad, o sea, Provías Nacional, ha nacido en el 92 con la UEP y se hizo cargo en general de toda la rehabilitación de la red vial nacional que estaba destrozada en el año 92, hasta estos niveles actuales en los cuales se ha recuperado sustancialmente la red vial. Es por eso de que esa entidad, con la experiencia de sus profesionales y con la cantidad de dinero que había movido en general con esa experiencia, fue que tenía la capacidad suficiente, estimo yo, para poder hacerse cargo de este proyecto como complemento en ese tema de gestión a un conocimiento por parte de la ATE, básicamente en el tema electromecánico. Nos está diciendo usted que requerían la experiencia de Provías, nos ha dicho previamente, por su experiencia en gestión vial, pero usted ahorita nos está diciendo que más bien estaba relacionada con el tema de manejo de presupuestos para determinadas obras y su conocimiento más bien, entiendo yo de lo que usted dice, en contrataciones. Por eso yo le había pedido que nos describa qué significa experiencia en gestión vial, que lo relacione con la necesidad de incorporar esa experiencia en gestión vial para el tema del ATE. Por favor. Bien, dentro del desarrollo de las obras en general hay varios procesos. Viene desde la fase, desde el año 2002 aproximadamente, y se ha incorporado a la gestión el tema por ejemplo, de la preinversión. Antes no existía esa cuestión. Posteriormente se vienen los estudios definitivos, viene la obra y viene el mantenimiento y operación de la infraestructura. Entonces, un tema importante que tenía Provías Nacional era básicamente el conocimiento de la gestión, por ejemplo, del contrato de obra. El tema del manejo de los adicionales, cómo se gestionan, las ampliaciones de plazo, en fin. Cómo gestionar un contrato de obra es un tema importante. Y además de eso, también el tema de la operación de la infraestructura, que también es importante. Un segundo más, un segundo nada más. Porque muchas veces creemos que la ingeniería es el fin, y la ingeniería no es el fin. Básicamente el fin es el servicio de la infraestructura para el usuario, principalmente, ¿no? Y en ese aspecto, Provías también tenía una experiencia importante que no la tenía prácticamente ninguna entidad en el Perú. ¿Y sí la tenía Provías en el tema de trenes? Es que en el tema de trenes, mi estimada congresista, nadie tenía experiencia, lamentablemente. Correcto, gracias. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Sí, para que nos pueda corroborar, en la sesión que también estuvo presente el doctor Munive, indicó en esta comisión que todos los lunes se reunían en el ministerio, ¿no?, con altos funcionarios, valga la redundancia, el Ministerio de Transporte y Comunicación, que debe ser el ministro, entiendo, de la misma manera con su persona y los miembros del comité de selección. En estas reuniones que sostenían usted y otros funcionarios, ¿qué indicaciones habrían recibido? Porque para nadie es extraño y desde público conocimiento el interés, ¿no?, sobre todo del presidente de la República, en llevarse a cabo sí o sí la ejecución de esta obra. Entonces, nos gustaría que nos pueda detallar qué indicaciones habrían recibido ustedes con referencia
a esta obra, ¿no? Eso es importante que nos pueda usted detallar y que si en esas reuniones habría tenido alguna percepción, digamos, de un interés fuera de lo común para llevarse adelante, porque también ya es de público conocimiento que sobre estas obras se habrían coimeado, ¿no? Justamente por eso tenemos a dos funcionarios en la cárcel. Entonces, ¿qué nos puede decir de estas reuniones y cuáles eran las indicaciones al respecto? Señor Plasencia. Por señor medio congresista, no recuerdo haber tenido ninguna reunión con el Comité Especial y con el ministro, particularmente. Y si de alguna vez se llegó alguna vez se llegó a alguna reunión, la verdad es que no la tengo en la cabeza, ¿ya? Sí nos reunimos con el ministro, digamos, cada lunes, generalmente todos los funcionarios de transportes. Y en esa reunión el ministro tomaba conocimiento de los avances, de los encargos que había hecho a cada uno de nosotros, ¿no? En esas reuniones yo podría seguramente haber informado al ministro respecto a los avances que teníamos con la fusión que teníamos que hacer con el municipio de Lima. Pero no he visto ningún interés desmedido o, digamos, en absoluto en este tema. Evidentemente, como gran parte de los proyectos importantes en el Perú, se tiene que hacer con mucho tino, con mucho celo, que lo que sí hay que reconocerlo en general. Pero no he notado nunca ningún interés desmedido en absolutamente nadie. Sí, congresista Beteta. Para que nos pueda señalar quién propuso al señor Edwin Luyo Barrientos para que sea parte como miembro especial de este comité de la línea 1. ¿Fue usted quien lo propuso o quién propuso al señor Edwin Luyo Barrientos? Señor Plasencia. Quien lo nombra es el secretario general. Y es más, anteriormente se nombraba en Provías Nacional a los comités especiales. Posteriormente se elevó esa función al ministerio y el ministro lo derivó al secretario general. Era básicamente el secretario general quien asignó ese cargo al señor Luyo. Congresista Beteta. Sí, sabemos que quien designa es el ministro y también el que firma la resolución es el secretario, eso lo tenemos claro. Lo que queremos es que usted nos pueda corroborar, ya que el señor Luyo Barrientos, en una sesión de la comisión, ha señalado que fue a propuesta de usted quien ingresó él a ser parte de este comité y por ello es importante que nos pueda decir, ¿es cierto que usted lo propuso o quién propuso al señor para que sea parte del comité y así puede entrar en esta, digamos, a la línea 1 del metro? El señor Edwin Luyo llegó al Ministerio de Transportes a través del señor Cuba. Él fue quien trajo al señor Luyo. Yo no recuerdo haberlo recomendado para que él forme parte del comité especial. No tenía tampoco esa facultad yo para poder recomendar esa operación. Lo que sí había que reconocerle en todo caso, en ese momento, al señor Luyo, era que era un técnico capaz en gestionar proyectos, porque tenía experiencia, él había trabajado conjuntamente, creo, con el señor Cuba en Protransporte. Congresista Beteta. Sí. Bueno, ahora ya es también de público conocimiento que el señor Edwin Luyo habría recibido coimas por parte de la empresa Odebrecht, no las empresas brasileras, de acuerdo a sus propias versiones. ¿Usted en alguna oportunidad alguien le dio una alerta, sospechaba que algo estaba ocurriendo y si en alguna oportunidad le comentaron de que habría, digamos, interés de estas empresas y quizás también ser parte para que ustedes en algún momento le propusieron también parte de pago de estas coimas? Señor Plasencia. A través suyo, Presidenta, jamás me propusieron absolutamente nada, no tuve conocimiento. Generalmente, digamos, todo el mundo tiene interés en hacerse de una obra, pero no tuve ningún contacto con ninguna persona relacionada a esta cuestión, a excepción de una reunión que tuvimos con contratistas, conjuntamente con el señor Cuba, en el Ministerio de Transportes, para poder, digamos, evaluar
más o menos en qué plazo se podría ejecutar esa obra, porque también era importante determinar en qué plazo podría hacerse esta obra, ¿no? Y de esa reunión que se tuvo conjuntamente con todos los contratistas en el seno del Ministerio de Transportes, se determinó que 1 año y medio era un plazo probable y adecuado para poder establecerlo en el contrato de obra. O perdón, en las bases de licitación, ¿no? Gracias, congresista Beteta. Si me permite una precisión aquí. El señor Edwin Luyo Barrientos lo que ha indicado es que usted lo llevó a trabajar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no al comité. Quisiéramos que nos amplíe con respecto a la relación que usted ha tenido con el señor Edwin Luyo, a quien, por cierto, le reconoce méritos académicos o técnicos, y quisiéramos que nos cuente sobre su amistad, la relación que tuvo con él y, en todo caso, sus comentarios sobre la afirmación que le ha hecho con respecto a que usted lo llevó a trabajar al Ministerio de Transportes, no al comité. Bueno, Presidenta, también como aclaración, yo no llevé a Edwin Luyo al Ministerio de Transportes, quien lo llevó fue Jorge Cuba. Solo que cuando yo estaba a cargo, como le decía hace un rato, como asesor de la transferencia de provías de ATE al seno del MTC. Entonces, en una ocasión, Jorge Cuba, que había trabajado conjuntamente con Edwin Luyo, con el señor Edwin Luyo en Protransporte, el señor Jorge Cuba me comentó de que si me parecía a mí, ¿qué pensaba yo de Edwin Luyo? Yo le comenté que me parecía que era un buen profesional en general, ¿no? En ese momento. Entonces me dijo, ¿qué te parece si lo traigo para transportes? Bueno, me parece bien, o sea, es un buen profesional. No tenía yo ninguna decisión al respecto. Correcto, entonces podríamos decir que existió una recomendación. O sea, usted, a la pregunta de qué te parece, usted dijo, me parece bien. Y por lo tanto diríamos, o podríamos interpretar que eso es lo que asumió el señor Luyo como que él me trajo a trabajar al Ministerio de Transportes, ese reconocimiento a su experiencia y por lo tanto una recomendación implícita en ese reconocimiento para que él vaya a trabajar al Ministerio de Transportes. ¿Eso podría ser? ¿Esa podría ser la explicación que le daríamos a las afirmaciones que ha hecho el señor Edwin Luyo ante esta comisión? No, si a mí me preguntan qué me parece, por ejemplo, el transporte en Lima, yo diría que es malo. Me piden a mí una opinión respecto a un tema, pero no es que yo dé una recomendación. Claro, sí. pero en este caso le ha preguntado, ¿no? Le ha preguntado qué te parece si viene. Usted le ha dicho me parece bien. Claro, parece bien. Gracias. Congresista Beteta. Sí, eso por el momento, Presidenta. Luego ya voy a entrar, aprovechando que también en esa época él tuvo algo que ver en los IRSAS, pero luego que terminen seguramente algunos colegas en este mismo tema harán algunas preguntas para luego poder hacer la siguiente intervención. ¿Congresista Gino Costa? ¿Va? Sí, me lo sé. Gracias. Esta mañana hemos estado conversando y en realidad venimos conversando sobre un informe que a nosotros nos preocupa, que es el informe 073, sobre el cual me imagino que usted también está bastante bien informado. El informe que está suscrito por los ingenieros Walter Arboleda Gordon, el señor Johnny Garro Fernandini y la señora Svetlana Tarasova de la Autoridad Autónoma, ¿no? Dada la experiencia que usted tiene en gestión pública, usted ha sido asesor del Ministerio de Transportes y tiene una trayectoria al servicio del Estado que le da la autoridad para poder evaluar algunos informes. En este caso yo le pediría, ¿cuál cree usted es el sustento para el incremento que hubo en virtud de este informe? Congresista, me disculpará, pero no tengo conocimiento cabal del informe 073. Lo conozco muy ligeramente y no podría decirle los sustentos. Pero lo que sí puedo decirle es que la información que está desarrollada por los técnicos son ellos básicamente, tanto de ATE como de Provías Nacional, quienes podrían explicarle mejor. Pero igual, más allá de eso, me comprometo a tomar conocimiento cabal de este informe, hacer los comentarios y aclaraciones que estime convenientes y hacérselo llegar en el momento que esto ocurra. Bueno, le hago la pregunta porque el señor Arboleda, como el señor Garro Fernandini, afirman que este informe lo hicieron con usted. Es imposible, yo no he intervenido en ese informe. Yo no tengo conocimiento de ese informe. Yo no lo he hecho, señorita.
¿Cuándo es que usted tiene conocimiento de este informe? Yo lo he visto, lo que recuerdo es haberlo visto, porque como parte de la gestión en general que hemos desarrollado nosotros, hemos visto una serie de documentos, porque yo transfería además documentos también a Provías, en fin, ¿no? Y posiblemente haya podido ver este informe de aquí, pero de ninguna manera lo he desarrollado yo, yo no sé en general qué observaciones se hicieron en esa oportunidad para el metro. Es un informe que incrementa el valor referencial en más del 25%. Sí, lo sé. ¿Cuál es el cargo que usted ha tenido? ¿Podría recordarnos en esta comisión de la Autoridad Autónoma? En la comisión de la Autoridad Autónoma, yo soy director ejecutivo. Ajá. Pero ese informe me comentan que ha sido desarrollado para el señor Gilberto Tou, que era gerente general, y yo no trabajó con Gilberto. Correcto. ¿Y el conocimiento de los documentos de gestión, documentos técnicos como este, que determina un incremento importante del valor referencial, no es un documento importante para quien va a ser director? ¿No cree usted que debió estar en conocimiento de este documento? O sea, hay que entender una cosa. Quien estaba a cargo de la información técnica para desarrollarla era ATE, principalmente. Y determinar inclusive el valor referencial probable, porque era muy probable esa cuestión, debido a que la información que se tenía era básicamente de infraestructura que databa de hace 25 años aproximadamente, ¿no? Entonces lo que ellos han hecho estimaciones. Y con esa experiencia, digamos, de ese tema, lo que he hecho es suministrar información para Provías Nacional, que ya con la experiencia de Provías Nacional han determinado más o menos qué factores podrían estar pasando, faltando, en fin. Pero son temas técnicos que son entre ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo para poder tener un valor referencial eficiente. Yo no tengo que ver con el valor referencial.